tardes. Mi nombre es Jorge Marchán Lascano. Soy periodista por formación. Eh, Me he desempeñado muy poco tiempo como periodista porque rápidamente en el terreno de la literatura. He publicado alrededor de una docena de novelas. He hecho teatro como dramaturgo y durante un periodo largo de mi vida también trabajé como guionista en Televisión Nacional de Chile en la construcción de algunas teleseries que fueron iniciales, por así decirlo, los años 80, 90, en el periodo de oro de las teleseries. Ese es mi currículum fundamental, central. Hola Jorge, gracias por el espacio para la entrevista eh, que vamos a compartir en Somos Tramadol y que estamos compartiendo a través del canal de YouTube de Somos Tramadol. Y quisiera comenzar esta conversación preguntándote respecto del diseño de una trama. Voy a preguntarlo a nivel general y después vamos a ir a las particularidades del trabajo que tú has realizado como escritor y guionista. Pero en general, cuando tú comienzas el diseño de una trama, la arquitectura de una trama, ¿cuáles son los aspectos que privilegias al comenzar? ¿Por qué los privilegias y de qué manera esto se va articulando a medida que progresa el trabajo? Yo creo que hay distintas formas de entrada al texto, y principalmente en el terreno de la literatura, de la narrativa, lo que yo intento encontrar como primera instancia es una voz y una voz que nos permita entrar en un mundo, ¿no es cierto? En la construcción de un mundo social y de un mundo individual al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que nos va a llevar a conocer, a armar una historia, en definitiva, ¿no es cierto? Al margen de la cantidad de personajes y de las distintas voces que ellas pueden generar, siempre hay una voz que es la fundamental. Y de ahí pueden entrar muchos tipos de narraciones distintas, la novela pseudohistoria que he hecho en algún momento de mi vida, en que he tomado voces que son absolutamente ficticias y irreales, si se quiere, porque son voces que pueden tener cierta base histórica, pero que los mueven sentimientos y acciones que nosotros como seres del siglo XX o del siglo ya XXI no hemos conocido nunca, que el personaje que está moviéndose en el siglo XIX. Eso es pura invención. Entonces, evidentemente que la construcción de esos personajes es muy distinta a la de personajes que están de alguna manera ligados con nuestras propias biografías o con nuestros propios intereses o nuestra propia forma de movernos en el mundo, en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestras vidas íntimas. Entonces esos dos factores entran en juego. Después, en el terreno de la televisión, que es muy distinto, los factores son totalmente diferentes. Yo siento que los personajes actúan necesariamente guiados por una anécdota, ¿no es cierto? El personaje, mucho más allá de estar buscándole los motivos más profundos de su ser, necesitan tener motivos para moverse, acciones concretas, ¿no es cierto?, que los mueve, la venganza, el amor, el odio, la alegría, en fin, distintos factores, pero esos son elementos que entran en juego de una manera distinta a la narrativa. Y en el caso de la trama de una obra de teatro, tú has escrito varias obras de teatro también, ¿qué es lo que predomina en el caso puntual de la arquitectura de una trama dramatúrgica al momento de ir encontrando esa voz o de ir encontrando quizás el personaje o los núcleos de personaje? Sí, yo creo que en el teatro también hay una necesidad absoluta y fundamental de encontrar un personaje, sin duda. Que, bueno, como te decía, hay una búsqueda de un personaje, sin duda, y la variedad ahí es infinita, ¿no es cierto? De acuerdo necesariamente
a la construcción de la obra, al tipo de teatro que estás haciendo. Mi experiencia en teatro tampoco es tan extensa, es muy inferior en relación al trabajo narrativo, claro. Y al trabajo en televisión. He hecho algunas obras de teatro, no soy un dramaturgo en definitiva, eso es lo que yo siento. Sí. En un tiempo muy distanciado unas de otras. Comencé con ese trabajo que hicimos sobre Gabriela Mistral en los 80, comenzó a los 80 con Abel Carrizo y con la Alicia Quiroga, que era una experiencia, era evidentemente la búsqueda de la voz y de Gabriela Mistral en un periodo muy, muy anterior a todo lo que vino después, o sea, no era la Mistral de 30, 40 años posterior, no existía la Doridan, pero no existía con la dimensión que logró tener en la época más cercana de nuestro tiempo ahora. Claro. Fue un trabajo hecho con los materiales que podíamos manejar en dictadura, en un periodo tan oscuro, ¿no es cierto?, en que igual el personaje se le dio una dimensión humana y de chilenidad enorme. Abel Carrizo, que lo admiré mucho en ese momento, estaba intentando hacer un teatro con personajes muy chilenos, como fue posteriormente. Inmediatamente después de Gabriela, él hizo Lautaro, con el texto de Alicia Aguirre y Andrés Pérez haciendo el rol de Lautaro. Entonces era una búsqueda muy honesta y muy fervorosa, ¿no es cierto? No nos fue nada bien con la Gabriela, el público no la vio como nosotros pensábamos que iban a acercarse al personaje, muy bien actuado por la Alicia Quiroga, ocupando las mismas técnicas que 40 años después está haciendo la zona del como ponerse nariz y todas esas cosas. Con toda esa externalidad. Y nadie se acuerda de lo que pudo haber hecho una gran actriz como era la Alicia Quiroga del Teatro de la Universidad de Chile, gran actriz del periodo del periodo oro de nuestro teatro. Y en el caso de la última edición... Claro, hay distinto, ¿no es cierto? Era una experiencia mucho más cercana, era mi experiencia de trabajo en una revista femenina, la revista Paula, y la observación de caracteres muy distintos, muy lejanos de alguna manera, algunos, otros no tanto. Cómo esas mujeres se enfrentaban unas con otras, cómo sacaban sus herramientas de distintos ángulos, ¿no es cierto?, de sus vidas, de sus experiencias profesionales. Eso sí le gustó mucho a un público bastante extenso, y esa obra se ha hecho mucho se hizo también, ya no creo que ya, como exámenes de final de egreso de teatro. Sí. Hicieron varias camadas. Se hizo en distintas partes también como teatro semiprofesional, en el norte de Chile, en Antofagasta, en Iquique lo hicieron. En fin, fue una obra que se movió bastante. Me la pidieron hasta muy poco tiempo atrás y me la pidió una persona que me conmueve profundamente, porque fue este hombre que está tan enfermo con el COVID. Se me fue el nombre. ¿Un actor? El actor, sí, el que está con Gabriel Prieto. Gabriel Prieto, sí. Y quedamos en nada, y después se enfermó y ha venido esta cosa tan terrible, tan cercana, digamos, como gente de teatro. Pero eso te demuestra que siguió moviéndose este cuento. Sí. Yo no creo que en una obra de teatro que fue tan oportuna y que jugó con elementos muy típicos de una revista femenina en dictadura, con elementos muy marcados, se pudiera hacer ahora, porque el texto no responde y no es cuestión de cambiar los chistes, sino que es una cosa de que la obra tiene una construcción que no se puede desarmar, o la hace así o no la hace. Entonces, entiendo. Creo que no tiene sentido. Y retomando lo que tú decías respecto a la voz del personaje y a la voz también que involucra el entorno social y político del personaje, ¿qué espacio sientes tú que adquiere el cuerpo, las sensaciones que experimenta ese personaje, para que, por ejemplo, su mundo interior entre también
cobre relevancia en la arquitectura de esta trama. En el sentido de, por ejemplo, sensaciones a nivel físico, olores, las percepciones de ese personaje. Sí, no siento tanto esos elementos como tan físicos Ya. que estás planteando. Sí. No los percibo. Ya. Creo que, insisto, los personajes se mueven por la voz, más que nada, Ya. principalmente. Me sucedió también con otra obra que yo encuentro que es muy importante en mi pequeña, digamos, experiencia teatral, que fue No me pidas la luna, una obra que hicimos el año 99 en la Sala Agustín Ciré, con una compañía independiente donde estaba la Carolina Fáez, que fue su último trabajo en el teatro. Estaba Íñigo Urrutia, que hacía el papel protagónico, y dos actrices de la vieja camada, que eran la Loreto Valenzuela y la Cecilia Cucurella, haciendo dos madres que fueron bastante queribles. Y la dirección de Lenita Rips. Y esa obra para mí es muy particularmente querible porque es de alguna forma el anticipo de lo que después en la década del 2000 iba a realizar en una novela. Es como un anticipo un poco de Sangre como la mía. Tiene elementos que entran en juego. Partida del tema del VIH, SIDA, que era el eje central del narrador, del protagonista, que era un muchacho que convivía en dos tiempos, en el momento que el hombre llegaba a la luna, que era el año 69, y muchos años después en que se podían ver a sí mismos. Un poco copié la estructura del tiempo y los Conway, del cambio del tiempo, ¿no es cierto? En que los personajes se pueden ver a sí mismos, cómo han evolucionado y cómo se han corrompido, o se han entristecido, o se han degradado, o se han enaltecido, todos los elementos que le pueden pasar a los seres humanos. ¿Y tú sientes en ese sentido que hubo nudos dramáticos que se desarrollaron con posterioridad? Exactamente, que fue como un anticipo de lo que yo iba a hacer en los próximos años en la literatura, sin saberlo ni planificarlo. Son elementos que se juntan, ¿no es cierto? Unos con otros, y que tienen que necesariamente tener un punto de partida. Y el punto de partida fue esta pequeña obra, que era una obra chica, no muy larga, era una obra en un acto, pero que nos dio muchas satisfacciones, fue un trabajo muy lindo. Y por ejemplo, en el caso de Desconfianza, novela que leí, y percibo la referencia del mundo teatral muy fuerte, ¿cierto? Sí. Y de hecho pareciera que muchas de las actrices que allí están en la ficción se cruzan con actrices en términos de experiencia y de modos de hablar, ¿cierto? Muy reconocibles. Sí, claro. Entonces ahí hay un entorno bastante específico y que se nota que tú conoces muy bien. ¿Qué es lo que puntualmente te motivó a hablar de ese mundo para el caso de Desconfianza y situarlo en una residencia de personas mayores? Yo creo que principalmente, como dices tú, la cercanía que de alguna manera u otra tuve con una generación de actores mucho mayores que nosotros, ¿no es cierto? A las que vi desde muy chico. O sea, yo empecé a ver teatro en los años 64, ¿no es cierto? Con la primera obra que vi en el Antonio Vara fue Romeo y Julieta. Entonces me vi toda la década del 60, todo lo que se estrenó en el Varas y todo lo que se estrenó en el Camilo Enrique. Creo que si no vi alguna obra fue porque estaba resfriado o por algún motivo de... O sea, viste Marazade, Romeo y Julieta, Fernando Godot. Todo, La Remolienda, su estreno, Santa Juana, que me maravilló al decir basta. Una de las experiencias más fuertes que yo he tenido en teatro, y siempre lo cuento, fue con Santa Juana. Yo iba solo, era un cabro, un guacho, por así decirlo, sin nadie que me amparara ni me guiara. Estaba en un colegio particular, acá en Luis Campino, que la única gracia era que estaba en el centro, pero no había estímulo para ir al teatro. Entonces
fueron decisiones personales. Algunas cosas las vi con mi papá, pero las menos. Y en el caso de la mayoría de las horas iba solo, ¿no te fijas? Y el caso de Santa Juana, yo me recuerdo exactamente de esta situación. Habían unos asientos que estaban más vacíos mucho más adelante, y en un apagón corrí y me senté en una tercera, cuarta fila, pero tú con este escenario que se ve gigantesco, Sí. en el Antonio Gálvez. Y termina un acto, una escena, en que habían 20, 25 personas en escena, ¿no es cierto? Con estos vestuarios gigantescos, Sí. hechos por Sergio Zapata. Y ya viene el apagón y yo escucho el rumor de los trajes saliendo de escena por los dos costados y me electricé. O sea, fue una cosa que nunca más he vuelto a sentir, ni en Broadway, ni en ninguna parte del mundo. Esa salida de los 25 actores, ¿no es cierto?, con las capas y las botas y los sables y toda la parafernalia que podía tener el Bernard Shaw, dirigido por Pedro Horto, ¿no es cierto? Pero fue un momento así maravilloso. Y esa cercanía con toda esa generación de estas grandes estrellas y estas figuras tan rutilantes, ¿no es cierto? Por alguna extraña, bueno, puede haber sido por la televisión o porque después también se fueron dando solos, conocí a todo ese mundo. Conocí a las Marías Canepa, conocí a la Bélgica Castro, a la Alicia Quiroga con la que trabajé, más a las mujeres que a los hombres. Yo creo que por eso está deuda tan fuerte con el mundo femenino, con la Carmen Bunst. No, la Carmen Bunst no la conocí nunca, estoy mintiendo. Pero sí conocí mucho a la María, bueno, como te digo, estas son las más importantes. Y de alguna manera sentí que este tributo de Desconfianza era como este mundo. La Silvia Piñeiro, por cierto, Piñeiro, la católica, sí. la Ana González, la conocí mucho. A la Marés también la conocí. Entonces, con algunos incluso tuve cierta afinidad, como casi podría decir una pequeña amistad. En el caso de la Alicia, mucha intimidad. Entonces, junté voces y las distribuí a distintos personajes. Los personajes que yo creé en Desconfianza no responden a un modelo único, sino que son una mezcla de elementos que las configuran como un personaje. En el caso de la, no sé, había algo de la Ana González, sí, y de la Silvia. En el otro caso había algo de la Carmen Barro y de la Malu Gatica, sí, que también la conocí mucho. De María González también. Claro, exacto. Sí. Entonces fueron, en el caso de la mujer que tiene cáncer, evidentemente la Miriam Palacio, que está mucho más única, sí, ¿no es cierto? Sí. En fin, ese tipo de cosas. Y yo siempre la sentí como muy teatral. Es más, tuve un coqueteo con el Teatro La Católica con Pavel hecho un teatro. ¿En serio? Y no se concretó. No se concretó. ¿Y por qué no se concretó? Porque vino la pandemia. Yo creo que todo en este país va a la excusa histórica va a ser la pandemia, que cagó todo. Pero tuvimos reuniones y avancé bastante en el texto y yo estaba re entusiasmado con la posibilidad, porque Desconfianza era una obra que necesariamente transcurría en el escenario de la Católica, y eso lo planteé porque era María Estuardo. Sí. Entonces había elementos que ahí se podía salir uno de la obra y entrar al asilo haciendo un solo mundo, ¿no es cierto? Claro, y además que disponen incluso de los accesorios, de los vestuarios también. Exacto, claro. De todo el archivo de la escena, claro, propiamente tal. Claro, eso era una idea que me pareció muy entusiasmante en ese momento, pero ya pasó el tiempo ya. Yo no me aferro a las cosas que se pudieron ser y que no fueron, sí, las dejo pasar y vuelvo y entro en nuevos proyectos. Y el tema particular de la desconfianza que se va abordando progresivamente en la novela, y llega un momento en que sin hacer el spoiler como decimos ahora, que se va abordando progresivamente, ¿cierto?, en la historia, pero llega un momento en que irrumpe con mayor fuerza. ¿Qué es lo que te motivó a desarrollarlo en la relación con estos personajes dentro de esta trama? ¿Qué es lo que te gatilló de alguna manera
trabajar ese tema en particular en estas relaciones. Sí, bueno, hay algunos elementos conocidos de ciertas animosidades entre la crisis, claro, sí. que fueron históricas, que se manejaron durante mucho tiempo, como era el caso de la Ana González con la Silvia Piñeiro, cosas que la gente que las conoció más profundamente dicen que pudieron haber sido en un momento histórico, que sé yo, cuando hicieron la Pérgola de las Flores, pero que después con el paso del tiempo esas cosas se fueron abuenando. Se fueron limando. Limando, claro, y no. Pero eran elementos de conflicto muy atractivos para ponerlos en escena, sin duda en una novela. Así mismo como los conflictos de la maternidad, que también están planteados en la novela, elementos como el lesbianismo, sí, que también. son todos elementos que estuvieron en juego siempre y de los cuales nunca se habló mucho ni se difundieron, sino que eran más bien historias cerradas entre la gente de teatro, pero que no eran conocidas por el mundo espectador. Claro. ¿No es cierto? Claro, a nivel no era algo público. Claro, no, para nada. Sí. Claro, estamos hablando de un Chile mucho más ciertamente, más y eso es interesante. Y para adentro. Claro, sobre todo en la relación del hijo de Marta Bernales con el pintor, con Tobías, que también eso refleja es toda una fantasía, pero posible. Es posible, claro. Y el pintor responde un poco a ciertas características de Claudio Bravo, sin duda. Sí. ¿No es cierto? Que el pintor que ha pintado todo el fascismo en España. Claro, sí. A las condesas y a las hijas de Franco y a todo ese mundo, ¿no? Sí. Al mundo del franquismo. Sí. Que de alguna manera... Y de hecho en el epílogo a mí me llamó la atención algo muy interesante también que tiene que ver con ciertos trazos de la sociedad sin profundizar de manera tan específica, pero uno queda situado en la sociedad o en el tipo de sociedad en que transcurre la historia. Entonces, eso me llamó mucho la atención y por ahí quisiera ahondar también la siguiente pregunta respecto de cuál ha sido tu opción en la narrativa de reflejar ese mundo social en el que transcurren estos micromundos, tanto en Sangre como la mía, en Desconfianza, como en otras novelas, claro. Sí. Bueno, yo siento que como que he fijado la mirada en determinados mundos que están muy cercanos y muy ligados a la burguesía chilena, sin duda. Hay pocos personajes tal vez populares en mis libros y más de alguien lo ha hecho ver, pero creo que la opción por la cual me opté, ¿no es cierto?, es la que de alguna manera me acomoda mejor en el caso de las actrices, ¿no es cierto?, en el caso de esta clase media que ha recorrido el siglo XX con tantos altos y bajos en nuestra sociedad y que es tan característica de un mundo que es mucho más amplio en su sentido, porque la clase media chilena ha sido tan variada y desde tantos puntos de entrada. Tan diversa, exacto. Entonces, claro, es posible que me haya quedado con una clase media, en definitiva, que es la clase que es la que planteé en Sangre como la mía, en La promesa del fracaso, que son muy parecidos los mundos, que son la clase media de los funcionarios, de la cual yo provengo de alguna manera, ¿no es cierto? La clase media que puebla Las Condes en los años 50, que es el territorio inicial de ese mundo, que era un mundo nuevo. En los años 50, 60, uno vivía con una sensación de que nadie había vivido ahí. Era un mundo absolutamente nuevo. Entonces tenía características interesantes desde ese punto de vista. Nadie había pasado por ahí. Entonces eran todas familias jóvenes, padres, madres jóvenes,
los niños estaban recién partiendo, estaban encontrando una forma como de educarse. Era distinto a otros sectores de Santiago, a los sectores más ponientes, al sur, a Ñuñoa, ¿no es cierto?, que eran zonas consolidadas 70 años antes, mucho más firmes, claro, que venían de los años, comienzo del siglo, años 20, qué sé yo, como podría ser San Miguel, como podría ser Quinta Normal, como podría ser Ñuñoa, claro. ¿cierto? Pero Las Condes tenía esa característica y no necesariamente era una comuna aristocrática como se le puede ver ahora. Era una comuna de gente nueva, que no tenía dinero, que vivían, que o eran profesionales jóvenes, o eran funcionarios públicos, o eran profesores. Eso era, ¿te fijas? La aristocracia o la clase alta era más del centro, era del Golf, era de las Lilas, pero no era de Las Condes hacia arriba, ¿no es cierto? Claro. Eso es interesante también tenerlo, sacarse los prejuicios de repente en torno a lo que ha sido Las Condes, y tal vez porque se ha consolidado mucho más esta imagen del presente, que no guarda mucha relación con la formación y con la construcción de estos espacios. Y ahí, ¿cuál es tu mirada respecto a la memoria en particular? Porque lo que estás diciendo lo ligo mucho a que tendemos a olvidar justamente esos orígenes y el patrimonio arquitectónico, por ejemplo, y así como tantos otros temas que no valoramos socialmente ni culturalmente. Entonces, quiero conocer ahí tu opinión al respecto y cómo eso, si es que lo ha tenido, cómo eso lo has abordado también en tu trabajo literario. Sí, bueno, yo creo que está visto como con cierta distancia la construcción del espacio habitado, ¿no es cierto? Hay otro elemento también que entra en juego en esto, que estos sectores tan aislados y tan lejos no tenían colegios, por ejemplo. Todos los niños, los jóvenes que fueron creciendo en esos sectores necesariamente tenían que venir al centro de Santiago a educarse. Entonces ahí también hay una conexión fuerte entre la potencia que tenía Santiago como ciudad. Yo recorrí Santiago desde los 7, 8 años. Estaba acá en Alameda con Lira, Luis Campino, y inmediatamente hice mío el centro de Santiago. Yo vivía en Colón arriba, en Hernando Magallanes, muy lejos quedaba, ¿te fijas? Y venía ahí todos los días. Y los que no estaban en este colegio estaban en el San Ignacio, que estaban en Alonso Valle, claro. O los padres franceses que quedaban en la Alameda casi al llegar a la estación. O los maristas. Claro, todo era lejos. Te fijas, salvo los últimos colegios que se habían formado, que estaban ya en el barrio alto, como podían ser el Verbo Divino, claro, o el Villa María, que eran colegios muy, muy pitucos. Sí. Pero la mayoría del gran... Bueno, pues, quiere decir, los liceos, el Instituto Nacional, el Liceo 1, el Liceo 7, colegios emblemáticos, pero todo eso estaba fuera de tu espacio donde vivías. Entonces, la conexión con el mundo real era enorme. Sí. ¿Te fijas? Yo me acuerdo a los 10 años estar comiendo arroz con huevo frito en estas fuentes de soda que estaban en Maquiver. Te fijas que estaban en la Alameda con Maquiver. Esas cosas, ¿quién las vivió después? Claro. ¿No te fijas? Entonces son elementos importantes. La Feria del Libro que quedaba donde ahora está el Santiago Centro, que era un peladero que llegaba hasta como 2 cuadras para adentro, que era un gran sitio iriazo con unas construcciones como de carpa donde estaban los libros. Sí. Ahí compré todos mis primeros libros, ¿te fijas? Entonces, San Diego, otras conexiones. Y por otro lado, uno tenía parientes o las abuelas generalmente que vivían en otros sectores. Porque yo tenía una abuela que vivía en el llano y
por milagro más encima aparece una libre que se llama Colonia El Llano. Ah, me Entonces acuerdo. nos movía de la casa acá hasta la casa de mi abuela, que era 1 hora y media en estas liebres apretados así. Todo eso es parte de un bagaje cultural que ya que muy poca gente tiene, porque ya no salen de su espacio y en todos los espectros sociales, desde el que vive más arriba al que vive en la Florida, no sé. Cambió la estructura de la ciudad. Y eso creo que ha sido para mí re importante. Y lo he intentado convertir en elemento de la construcción del espacio donde viven los personajes. Entiendo, entiendo, sí. Y respecto de cómo esos personajes se relacionan con esos espacios, ¿qué valor adquiere eso al momento, por ejemplo, de definir ciertos nudos dramáticos en una historia? ¿El espacio resulta determinante y cómo se relaciona el personaje con ese espacio al definir esos nudos dramáticos, o adquieren relevancia otros aspectos cuando decides tomar cierto nudo para que la historia progrese? Sí, bueno, inicialmente yo sitúo a los personajes en un determinado espacio que ha sido un poco majaderamente el barrio de mi infancia. Yo lo he reproducido por lo menos en unas 3 novelas, ¿Ya? el mismo lugar que viene a ser el sector de Colón. Y entonces le he dado distintas características a ese espacio, pero al mismo tiempo me he abierto a lo que comentábamos recién, a la existencia de otros personajes en otros barrios con los cuales los personajes dialogan y pueden crear nuevas historias de partida, ¿no es cierto? Sí. Eso fundamentalmente, en torno a las novelas que transcurren en nuestro presente, en nuestro día a día. No así las historias que tienen su acción en el siglo XIX, que ha escrito varias. Un investigador catalán, a quien tuve el privilegio de conocer, Jordi Bayó, ¿Ya? en un libro que se llama Los argumentos universales en el cine, Semilla Inmortal, los argumentos universales en el cine, él plantea que todas las historias han sido contadas y que lo primordial es, al momento de crear una historia, un guión o una obra literaria, es cómo contamos aquello que contamos. Entonces, respecto de eso en particular, ¿qué opinión te merece esa premisa y de qué manera sientes que existirían estas tramas o estas tipologías de tramas universales que provendrían de la literatura y de la tragedia griega? Sí, bueno, pasando por todo, claro, exactamente. por todo yo creo que la cosa de los griegos funciona más en relación con el teatro, pero en el campo de la novela, que es un género mucho más moderno, si se quiere, están más relacionados con las grandes novelas, por así decirlo, del siglo XIX, tal vez, y en el cual, como dice este teórico, las historias no son tan novedosas. O sea, yo he escrito La promesa del fracaso, donde hay una mujer que puede parecerse mucho más a Bovary. De hecho, la novela tiene un epígrafe de Flaubert, de Madame Bovary. Tiene los mismos rasgos, pero está ubicada en la periferia de Santiago, ¿no es cierto? En vez de estar en la periferia de Francia. Y así, ¿no es cierto? Siento, por ejemplo, de repente muchos lazos con algunas historias de John Irving, un escritor norteamericano, el que escribió El mundo según Garp. El melodrama en la novela también, la muerte de niños o de personajes jóvenes, son elementos que se transmiten de una novela a otra. Las tramas tienen vasos comunicantes, ¿no es cierto? Unas con otras. Sí. Pero uno
les da un entorno y características y voces que las hacen particulares o intentan serlo. Yo siento que de alguna manera lo he logrado. No, me he preocupado mucho de eso. Además, intentar también, aunque tú estés de alguna manera creando una historia que tiene alguna relación con tu propia vida o con tus propias experiencias, que escape de ti mismo y que tenga vuelo propio. Eso es importante, crear eso que no esté tan apegado a ti mismo. Y es uno de los errores, siento yo, en lo que caen muchos escritores jóvenes, inexpertos, que están escribiendo sus primeras novelas, en que se aferran extremadamente a sus propias vivencias y a sus propias sensaciones y a sus propios espacios y no salen, se quedan un poco ahí atascados y no hacen mucho intento tampoco por escapar de esa jaula, digamos. De la experiencia propia. De la experiencia propia, claro. Y eso de repente achica sus textos, los hace menos visibles, menos interesantes, menos accesible a la gran crítica literaria. Muchas de esas novelas se pierden precisamente porque probablemente los críticos, los pocos críticos, casi nada crítico que existe en Chile, no entran a leerlas, así de simple. Tal vez la Patricia Espinosa es la única que lee todo en Chile, pero no así los otros críticos. Y en cuanto a tus referentes literarios, ¿cuáles han tenido y siguen teniendo peso en ti y que los consideras relevante e iluminador al momento también de crear? Autores que tú consideras fundamentales y que siempre, por ejemplo, están en tu velador, por ejemplo. Sí, yo en el velador no tengo muchos libros últimamente. Pero sí, hay autores que he seguido con mucho interés. Te acabo de nombrar a John Irving, sí, que es un escritor que me ha cautivado mucho en los últimos años. Especialmente una novela que se llama, no puedo recordar el título, una novela que está en una mujer, no recuerdo exactamente, pero el título. Y autores así tan clásicos, norteamericano, Steinbeck me ha gustado mucho, la novela de la cual se hizo la película del Este del Paraíso, que se hizo solamente un episodio de la novela. La novela es tremenda, una novela abarcadora que tiene 1000 páginas. Sí. A mí esa novela me fascinó, además el estereotipo de la mujer mala, que es la madre, es un personaje tan bien construido, tan tremendo, a pesar de que Vargas Llosa dice que es la gran novela mala, que no está bien construida, pero creo que es una obra tremenda. Henry James, que le ha gustado mucho a los escritores desde José Donoso para adelante, ha habido como un gran interés en él. Y ya que lo nombro, José Donoso ha sido para mí una voz fundamental en la narrativa chilena como maestro y como creador de mundo. Desde sus primeras novelas hasta su periodo de oro, ¿no es cierto? Como fue El observatorio de la noche, Casa de Campo, pero sus primeras novelas son maravillosas, son tremendas novelas. ¿Y qué es lo que más te ha atraído del mundo donosiano? La construcción de ese mundo, que es tan esperpéntica y tan decadente, que le tocó a él en un periodo de quiebre mucho más fuerte que el que hemos tenido tal vez nosotros, no sé. Tal vez un cierto quiebre social, porque Donoso corresponde a los años 50, 60, ¿no es cierto?, donde este Chile conservador, clasista, tremendamente oscuro, comienza como a abrirse a espacios de libertad que vienen con Frey, ¿no es cierto?, de ahí para adelante, y tiene su momento culmine con la Unidad Popular. Donoso es un escritor relativamente conservador en términos de que le cuesta aceptar esa ruptura. La ve, la cuenta y la sufre, pero le cuesta
como encontrar una mirada como más esperanzadora. Entonces sus novelas terminan en una tremenda tragedia, no sé, Coronación, Sí. es todo un desastre. El lugar sin límite, ¿para qué decir? También. Las novelas se las están comiendo los perros. Sí. Entonces, También el obsceno pájaro de la noche. claro, claro, te fijas, pero ahí ya se va, ahí ya va sublimando este realismo patético inicial, porque ya en las novelas más grandes la metáfora es mucho más grande, ¿no es cierto? Mucho más fuerte. Sí. Son autores, como te digo, que a mí, para mi gusto, son relevantes. ¿Y mujeres? Mujeres de Chile, yo tengo una gran predilección por una escritora de la generación del 50 también, que fue muy ninguneada, por así decirlo, por sus compañeros machos, que es María Elena Gerner, que es una gran escritora y que tiene un par de novelas estupendas. Y una escritora que pasó piola, no tuvo la relevancia que podrían tener sus compañeros. Ella podría haber estado al mismo nivel que Donoso, que Jorge, y yo la siento muy superior a Jorge Edwards, que me perdone Jorge Edwards, pero es una... Claro, y también ella... Actriz también. Actriz, guionista, televisión, claro, mucho. Claro. Tal vez eso de alguna manera le hizo perder fuerza. Ella no prosperó en su madurez en la narrativa. Escribió narrativa en sus años más joven, ¿no es cierto? Pero ya cuando fue vieja se dedicó solamente a la televisión, probablemente como todo en este país por ganarse la vida. Yo la conocí bastante. Pero su gran novela corresponde a los años 50, 60 y merece un espacio en la literatura chilena que no la tiene, aunque la recuerden algunas personas o muchas personas, no tiene un espacio fundamental, o sea, es una gran escritora. ¿Y qué te atrae en particular de la obra literaria de María Elena Gerner? Bueno, algunas de sus novelas como La Mujer de Sal, Páramo Salvaje la intenté hacer en televisión y no se concretó nunca, le compramos los derechos incluso. Es la construcción también de mundos, de unos mundos más, ¿cómo decirlo?, más exuberantes, ¿no es cierto? Ella con una sexualidad desatada, con unas miradas irreverentes y transgresoras, muy transgresoras. Ella vio un mundo que no vieron muchos de sus compañeros de generación. Una universalidad muy fuerte también. La Mujer de Sal, una novela que transcurre en Europa, en París, con personajes chilenos que están desarraigados, que también pueden venir hasta de lejano, ¿no es cierto? Pero ella les da una mirada y muy atractiva, muy dolorosa y llena de lectura, ¿no es cierto? Por ahí no. ¿Y Páramo Salvaje no prosperó como proyecto en Televisión Nacional? En Televisión Nacional, sí. Ya. Le íbamos a hacer como una miniserie, ¿no? Pero no lo concretamos nunca. Ya. Tantos proyectos que nos hicieron en esos años. Claro, sí. Y respecto de escritores de una generación contemporánea a ti e incluso posteriores, ¿hay alguno que te llame la atención y que consideres que es un mundo chileno, estoy hablando, ¿cierto?, interesante de explorar y de redescubrir, por ejemplo? Sí, bueno, he leído mucha literatura. No soy capaz en este momento de precisar exactamente qué autores, pero claro, podría nombrar a varios por decir. Me gustaron mucho en una época las novelas de Gonzalo Contreras, por decirte algo concreto, ¿no sé. Sí. La novela de la Ana María del Río me pareció muy interesante.
un escritor que decidió callarse, que es Darío Oces, que fuimos compañeros de universidad, escribió unas estupendas novelas y de repente decidió no escribir más. Movido porque nosotros en Chile, como alguna vez dije, escribimos en un territorio tan inhóspito, donde es tan difícil salir adelante, entonces no tenemos posibilidad, entonces si no tienes otras actividades, estás perdido. Entonces eso ha jugado tanto en contra de tanta literatura, de tanta obra. Así, Marcelo Leonard tiene unas novelas muy atractivas, siendo más dramaturgo, una literatura rabiosa, muy intensa, que me ha parecido muy atractivo al mismo tiempo. No he leído suficientemente a otros autores como la Nona Fernández, como Alejandra Costamagna, en fin. Pero nombro a los más atractivos, Alejandro Zambra. Bueno, en el caso de Pedro Lemebel, uno se va más por el terreno de la crónica que por la ficción. Sí. La novela no me gustó tanto, no me gustó mucho, en definitiva. Sí sus libros de crónica, pero ya entramos en otro terreno. Claro. ¿No es cierto? Así. Pero me faltan autores que no voy a ser capaz de. Marco Antonio de la Parra en algún momento, me ha gustado. No tanto otros autores que han tenido mucho éxito, como el caso de Antonio Escármeta, como el caso de... No, ¿qué hay una ahí? Y considerando tu trayectoria en televisión y el trabajo que fuiste realizando a partir de mediados de los 80 y que culmina con un rol importante en términos de asesoría de guión en Televisión Nacional, ¿cuáles consideras tú que son los vacíos actuales a nivel de la creación de teledramaturgia que existe en este momento y que si bien, claro, ya no son las áreas dramáticas de hace 20 años, pero uno ve producciones que se están efectuando y me imagino que hay una mirada tuya respecto de eso que se realiza. ¿Dónde tú ves los principales vacíos al respecto? Mira, yo con el trabajo de la televisión he ido de más a menos. En algún momento he considerado que algunas de las obras que realizamos en los 80, 90 eran estupendas, así, excesivamente estupendas. Y con el tiempo he ido bajando la opinión al respecto y he sido mucho más ecuánime en términos de que hay periodos en que se han hecho cosas de muy buena factura, con muy buena búsqueda de lenguaje, de historia, como pudo haber sido el periodo que vino después del mío, cuando Vicente Sabatini trabajó con Víctor Carrasco, en cosas como Papilusión, que la estuve mirando recientemente y me pareció muy atractiva. Incluso la teleserie que yo más valoraba mía, que es Volver a Empezar, la he vuelto a ver y le he encontrado algunos vacíos, cosas que no terminaron de decirse, que podrían haber sido mucho más intensas, en que operó tal vez cierta autocensura, no tanta censura del mismo canal, que no se metían en nada, en definitiva. ¿Sí? Esa es una leyenda negra de que nos estaban como machacando encima. Nunca, los únicos que tenían voz ahí era Vicente Sabatini y las productoras cuando eran tan importantes como la Sonia Fuchs. Que los productores después no tuvieron ninguna relevancia tan grande como para opinar en torno a los textos que estábamos creando. El único que tenía voz importante era Vicente Sabatini. Y ahora último he estado mirando algunas teleseries muy simples, como es el caso de esta que le ha ido también en Megavisión, que es la de Baltasar. Y hay una cotidianidad y un manejo del tiempo muerto, si se quiere, en que los personajes no dicen nada interesante, sino que se dejan llevar por el diálogo
y hay una cosa que han descubierto que es novedosa y que no está ni preocupada del chiste, ni de que la mina se vea más linda. No, hay una cosa súper cotidiana. Hay están reflexionando sobre cómo les está yendo, cómo es la vida entre ellos como padres e hijos, como mujeres, como amantes, como empleadas. El tema del cáncer está bastante bien mirado, aparentemente el de la chica. La historia gay, es la primera vez que siento que hay una cosa que funciona, que no es tan grandilocuente, ni tan aparatosa como pudo haber sido en teleseries anteriores que eran fastidiosas, como Machos, qué sé yo, donde todo era esquemado. Acá hay una cosa cotidiana, que el tipo es bueno, es malo, de repente hace bien las cosas y de repente se pega unas tremendas patinadas, pero hay algo que se le escapó, si se quiere. No tiene mucho que ver con el trabajo que ha estado haciendo el área dramática de Megavisión, que lo único que quiere es tener éxito. Esto es una cosa que ha tenido éxito sin saber por cómo ni por qué. Creo que es algo que me ha parecido interesante de observar. ¿Y cómo está el discurso de lo cotidiano trabajado en el fondo? Exacto, claro. No, claro. Sí, bien. Viniendo autores que han hecho cosas totalmente distintas, como el caso de la Castaño, la hija de Néstor Castaño y de Bastías, que son más bien, que andan buscando el éxito. Entonces, acá ha sido distinto. Les vino por añadidura. Por añadidura, claro. Sí. Claro, ese es un factor bien curioso, que probablemente no se va a repetir muy fácilmente. Y en el caso de las producciones nocturnas, de las telenovelas nocturnas, ¿cómo has observado la evolución en términos del tratamiento de los temas y de la construcción de mundos? No he visto mucho, no recuerdo mucho en este momento, si me lo preguntas. No sabría visualizar muy bien claro, esta cosa necesariamente policial, de psicópatas, que puede funcionar muy bien y ser muy entretenido, pero que es un poco la repetición de lo mismo. No tengo mucha, no he sido capaz de observarlo profundamente. Creo que hay un exceso como de personaje extremo, que de repente puede ser un poco majadero. Y que puede estar ligado a algo más efectista en términos audiovisuales también, ¿no? Claro. Sí. Sí, entiendo. Y bueno, para ir cerrando, quisiera preguntarte respecto de una frase que me llamó la atención, que lo vi en dos entrevistas que tú otorgaste, y es una cita de Susan Sontag, que dice: mi deseo de escribir está relacionado con mi homosexualidad. Necesito la identidad como un arma para enfrentarla al arma con la sociedad al arma con la que la sociedad me amenaza. Claro. Sí. Es como responder, claro, está dicho todo ahí. Sí. Sí, no he leído tanto a Susan Sontag. Lo que más me ha impactado fue el libro de la enfermedad de las metáforas. Y he leído algunas biografías que me pareció muy atractivo. Y la siento como tan empoderada en el discurso de la homosexualidad, más aún en una mujer, que me ha parecido atractivo de hacerse eco de ella. Y siento que es así. Yo me demoré mucho tiempo en llegar a escribir una novela como Sangre como la mía, y me preparé para ello, ¿no es cierto? Como te decía, volvemos atrás con estas pequeñas obras de teatro, que pudo haber sido un anticipo, ¿no es cierto?, de lo que después iba a ser una novela construida mucho más intensamente. Eso requería de que yo pudiese tener un arma, si se quiere, que no. El arma es el computador, en definitiva, no hay otra.
¿no es cierto? Para enfrentarte a esa realidad y ese mundo que tú necesitas que se haga carne. Y no me he quedado en corta. O sea, gran parte de mi obra de los últimos años está marcada por la homosexualidad, concretamente, y en esas condiciones me ha leído un público que puede ser extenso, no necesariamente un público homosexual, que eso me parece que sería muy sesgado. Claro. Me leo buenos lectores, punto. Pero que aceptan esa propuesta, que a veces ha sido mucho más intensa, como en el caso del Cuarto Oscuro, que yo siento que es un paso adelante en relación a Sangre como la mía, y que le cerraron puertas. El Mercurio no la criticó. La única novela que no ha criticado fue el Cuarto Oscuro. Entonces eso habla bien de la novela, en definitiva, porque siendo que yo supe que la novela les había gustado mucho a todos los cronistas y a los editores del Mercurio, y no la pasaron, una cosa que es muy infactible. ¿Y a qué lo atribuyes tú eso? A que la novela no les pareció prudente difundirla, no sé, cosas así. Mejor callarla, no sé. Claro. Bueno, Jorge, agradezco tu tiempo. No, gracias a ti por conversaciones interesantes. Sí, muy interesante. Continuaría, pero... y bueno, junto con agradecer, invitarte también a ver los contenidos de Somos Tramador. Sí, perfecto. Y eventualmente, cuando ya esté la página activa, funcionando, a invitarte también en la medida de tu tiempo, obviamente, y por supuesto de tu interés, a escribir artículos que podamos ir compartiendo con otros escritores, otros dramaturgos, y así generar una discusión en torno a estos temas que yo siento que no se reflexiona, o sea, si bien lo reflexionamos y estamos inmersos en ello, pero siento que no hay tanta detención en eso en este momento. Entonces, más aún en un tiempo en el que todo es muy instantáneo, nos interesa en Somos Tramador tener un momento de tensión. Perfecto. Para que las personas puedan acceder a este material. Ya, encantado. Nos mantenemos en conexión. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, igual.